Hola a todos. En esta oportunidad vamos a hablar de estimación del riesgo. ¿Qué es el riesgo? Los invito a pensar qué representa para ustedes el riesgo y cómo lo podemos medir desde el punto de vista de las finanzas. El riesgo es la probabilidad de no conseguir el resultado esperado. Estadísticamente, ¿cómo lo podemos medir? Para ello les planteo el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos un activo A, cuyos rendimientos de los últimos 4 periodos son los siguientes: 20%, 15%, 18% y 25% respectivamente. Bien, para medir el riesgo estadísticamente vamos a utilizar las medidas de dispersión. Estas son la varianza o la desviación estándar. Bien, entonces, una vez que tenemos en nuestra información los rendimientos de este activo para esos 4 periodos, lo que tenemos que hacer primero es calcular el valor promedio de esos riesgos, es decir, el promedio en esos 4 periodos. Si calculamos el promedio, nos da que el promedio de rendimiento para este activo para esos 4 periodos es del 19,5%. Bien. Una vez que tenemos ese promedio, ¿qué tenemos que hacer? A cada valor, es decir, el rendimiento de cada periodo, le debemos calcular su desvío con respecto a ese promedio. Es decir, si en el primer caso tenemos que el rendimiento fue del 20% menos el 19,5%, nos da que el desvío es del 0,5%. Para el segundo caso, teníamos un rendimiento del 15% menos el valor promedio, nos da que el desvío es del menos 4,5%. Y así sucesivamente. Una vez que tenemos los desvíos, a cada desvío lo tenemos que elevar al cuadrado. Es decir, que al 0,5%, si lo elevamos al cuadrado, nos da un valor con, digamos, 0,0001. Y así sucesivamente para todos los periodos. Una vez que tenemos esos desvíos al cuadrado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los tenemos que hacer la sumatoria de todos esos desvíos al cuadrado. Si hacemos la sumatoria de todos esos desvíos al cuadrado, nos da aproximadamente 0,0053. Bien. Una vez que tenemos la sumatoria de los desvíos al cuadrado, los debemos dividir por n-1. ¿Por qué dividir n-1? Resulta que yo tomé una muestra de 4 periodos. Por lo tanto, al tomar una muestra, le debo quitar un grado de libertad. Entonces, me quedarían n-1 periodo de grado de libertad. Entonces, en este caso, a la sumatoria de los desvíos al cuadrado, lo debo dividir por 3. Y obviamente el resultado es de 0,01766 periódico. Bien, una vez eso que obtuve, ¿qué es? Es la varianza. Representa cuál es la dispersión de los valores en torno a su promedio. Una vez que tengo la varianza, ¿qué tengo que hacer? Tomarle la raíz cuadrada. Y el resultado obtenido lo puedo multiplicar por 100. Una vez que tengo la desviación estándar, lo multiplico por 100. Y ese valor me representa el porcentaje de desvío que van a tener los rendimientos en torno a su promedio. Bien, pero ¿para qué me sirve esta información? Generalmente los rendimientos en finanzas se comportan de manera con una distribución estadística normal, es decir, la famosa campana de Gauss, que sabemos que es simétrica. Bien, esta campana estadísticamente tiene una propiedad fundamental que nos dice que si a la media o al promedio le sumamos y le restamos un desvío estándar, vamos a encontrar el 68% de los casos probables. Es decir, recordemos que nuestro promedio era de 19,5. Si a ese promedio le sumamos un desvío estándar, nos va a dar 23,70. Y si le restamos un desvío estándar, nos va a dar 15,30. Es decir, que el 68% de los casos probables, de acuerdo a estos datos que se pueden presentar para el rendimiento que puede llegar a suceder en la realidad a futuro, se van a ubicar entre 15,30 y 23,70%. Siguiendo con esta propiedad de la campana de Gauss, nos dice que si a ese promedio o a esa media le sumamos y le restamos 2 desviaciones estándar, en ese intervalo que da por resultado, vamos a obtener el 95% de los casos. Es decir, que si a ese promedio que teníamos nosotros, 19,5, le sumamos 2 veces la desviación estándar y por otro lado le restamos 2 veces la desviación estándar, el intervalo que obtenemos se va a ubicar entre 11,09% y 27,91%.
En ese intervalo se van a ubicar los 95% de los casos probables. Y por último, si le sumamos 3 desviaciones estándar y le restamos 3 desviaciones estándar, vamos a encontrar el 99% de los casos probables. Habiendo visto estos conceptos, los invito a completar la actividad práctica correspondiente y nos estamos encontrando dentro de un rato. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En pantalla podrán ver una forma posible de resolverla. Hola a todos. En esta oportunidad vamos a ver la teoría de cartera. ¿Por qué tenemos que formar cartera? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué ganamos realizando una cartera de activos y no invirtiendo concretamente en un activo puntual? Tenemos que formar cartera para diversificar. ¿Por qué? Porque los activos tienen dos tipos de riesgo. Lo que denominamos el riesgo sistemático, ese riesgo que afecta a todos los activos en general, y lógicamente al afectar a todos los activos, este tipo de riesgo no se puede diversificar, no se puede de alguna manera eliminar mediante la diversificación. Y por otro lado tenemos el riesgo no sistemático, ese riesgo que es puntual de cada activo o sector particular al que pertenece dicho activo financiero. Entonces, en esta situación, sí mediante la diversificación podemos disminuir este riesgo, el no sistemático. Ahora, para analizar esta situación, les voy a plantear un ejemplo. Supongamos que tenemos una cartera compuesta de dos activos, el activo A y el activo B. El 60% de la cartera está compuesta por el activo A y el 40% por el activo B. Si el rendimiento del activo A es del 15% y el rendimiento del activo B es del 8%, el rendimiento esperado de la cartera será igual al 12,20%. ¿Cómo obtuve ese valor? Recuerden, valor esperado es, en el primer caso, 0,60 por 15% más 0,40 o 40% por el 8%. La sumatoria de esos dos valores me da el 12,20%, que es el rendimiento promedio de la cartera. Bien. Ahora supongamos que el activo A tiene una varianza de 0,025 y el activo B una varianza de 0,0009 y una covarianza de los rendimientos de ambos activos de 0,0011. ¿Qué es la covarianza? Es el grado de la variación conjunta que tienen el rendimiento de los activos respecto a su media. Como ahora tenemos este valor de la covarianza, ¿qué me está diciendo esto? Que la variación de un activo posiblemente afecte en la variación del otro, tanto positiva como negativamente, depende de cómo sea la covarianza, es necesaria incorporarla en la fórmula para calcular nuestro riesgo. Es importante recordar que el riesgo lo calculamos a través de la varianza o la desviación estándar. Entonces la varianza de la cartera la vamos a calcular de la siguiente forma. El cuadrado de la participación de cada activo por su correspondiente varianza, más el cuadrado de la participación del otro activo, más su correspondiente varianza, más del producto de la participación de cada activo con respecto a la participación del otro activo, por la varianza de los rendimientos de ambos activos. Si vemos el resultado de este ejemplo,
la varianza de cartera nos da 0,01572. Bien, una vez que tenemos la varianza, le podemos tomar la raíz cuadrada y obtenemos los desvíos al cuadrado. La desviación estándar, obviamente, la raíz cuadrada del resultado anterior, nos da 0,0396. Si lo multiplicamos por 100, quiere decir que el desvío de esta cartera es de 3,96%. Este resultado difiere a si lo hubiésemos hecho como un promedio ponderado de la suma de los desvíos estándar de cada uno de los activos. Por último, habiendo visto este ejemplo, los invito a realizar la actividad y nos volvemos a encontrar dentro de un rato. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En pantalla podrán ver una forma posible de resolverla. Hola a todos. En esta oportunidad vamos a ver un modelo muy importante para las finanzas, que es el modelo CAPEM, o modelo para determinación del precio de un activo. El modelo nos dice que el rendimiento del activo I depende de los siguientes elementos. Por un lado, de la tasa libre de riesgo, es decir, la tasa que tiene aquel activo que no tiene riesgo en el mercado, más el producto entre beta. ¿Qué es beta? Beta representa cuánto riesgo sistemático tiene nuestro activo I, al cual estamos tratando de estimar el rendimiento, en relación a lo que se denomina un activo promedio. Ese beta debe ser multiplicado por la prima de riesgo. ¿Qué es la prima de riesgo? Es ese diferencial de tasa que cobra el mercado por comprar activos que tienen el riesgo sistemático, es decir, que es el diferencial de tasa que cobra el mercado por correr el riesgo sistemático. Les traigo un ejemplo. Supongamos que necesitamos averiguar el rendimiento de un activo A, en donde la tasa libre de riesgo del mercado es del 6%, la beta del activo A es del 1,2%, y la prima de riesgo del mercado es del 7,5%. Planteando nuestro modelo, quedaría el 6% más el 1,2% por el 7,5%. El resultado de todo eso nos da el 15%. Quiere decir que el rendimiento esperado de este activo es del 15%. Bien, yo le había dicho que es un modelo para determinar el precio de un activo. ¿Y qué tiene que ver el rendimiento con el activo? Si en este momento el activo A ofreciera en el mercado un rendimiento menor a este rendimiento esperado que hemos calculado recién, es decir, a este 15%, significa que el activo está sobrevaluado. Tiene un precio mayor al que realmente debería tener. Por otro lado, si el rendimiento en el mercado del activo A es mayor a este promedio, a este 15%, significa que el activo está subvaluado, que significa tiene un menor valor al que realmente debería tener. Habiendo visto estos conceptos, los invito a hacer la actividad práctica y retomamos dentro de un rato.
Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En pantalla podrán ver una forma posible de resolverla. Ahora vamos a ver el costo de capital. Les pregunto, ¿cómo podemos estimar el costo de capital considerando las distintas fuentes de financiamiento que posee la empresa? Bien, para estimar el capital accionario podemos utilizar dos modelos. El modelo CAPEM o KPM o el modelo de crecimiento de dividendos. Para calcular o estimar el costo del capital de toda la empresa considerando las distintas fuentes de financiamiento, podemos utilizar el costo promedio ponderado del capital. Supongamos una empresa que en el último ejercicio pagó un dividendo de 50 unidades por acción y se sabe que los dividendos de esta empresa crecen de manera constante al 8% anual. El precio actual de la acción en el mercado es del 600 unidades, o 600 pesos, como le quieran llamar. Por otra parte, el capital de toda la empresa se compone de 60% de capital accionario y 40% de deuda. El costo de esta última es del 20% anual. La empresa paga el 35% de impuesto a las ganancias. ¿Cuál es el costo promedio ponderado del capital de la empresa? Bien, lo primero que tenemos que hacer es calcular el costo de capital accionario. Para ello vamos al modelo de crecimiento de dividendos. Entonces, el último dividendo pagado fue de 50 unidades. Lo tenemos que multiplicar por la tasa de crecimiento para considerar cuánto va a ser aproximadamente el dividendo del próximo periodo. Es decir, que 50 por 1,08 nos da 54. A ese valor lo tenemos que dividir por el valor de la acción en este momento en el mercado, que es de 600, y a ese resultado le sumamos la tasa de crecimiento de dividendo. El resultado final nos da 0,17 o 17%. Quiere decir que ese es el costo del capital accionario de la empresa. Yendo a la fórmula de costo promedio ponderado de capital, donde tenemos que la empresa paga el 17% del 60% de todo el capital que posee, más el 20% del 40% del capital que posee. ¿Pero qué sucede? Al ser, en este caso, deuda, la deuda puede ser, lo que corresponde a intereses, puede ser descontado de ganancias. Por lo tanto, la empresa goza de un beneficio en ese caso. No paga el 100% de los intereses, sino que paga el 65% de los intereses, dado la tasa que paga de ganancias. El resultado final nos da 15,40. Quiere decir que el costo promedio ponderado del capital para esta empresa es del 15,40% anual. Habiendo visto todos estos conceptos, ya están listos para realizar la actividad práctica integradora.